Hoy quiero comentar en este inicio de febrero, día 1 de febrero, quiero comentar sobre los trenes. Es indiscutible que los trenes son parte del desarrollo de una sociedad que requiere de movilidad tanto en el transporte de pasajeros como en la carga de mercancías. Y definitivamente el tren tiene pues muchas ventajas que son propias para todos aquellos países que aspiran a tener un crecimiento sostenido. Y me explico. Por ejemplo, si usted visualiza un tren con una carga completa, de los que puede ver usted en cualquier lugar en la Ciudad de México, en cualquier parte de México, perdón, en la red ferroviaria nacional que más o menos está compuesta por 10,000 kilómetros, sí, dice nomás 10,000 kilómetros desperdiciados, y ahorita le digo por qué, donde se mueve el 25% de la carga que se mueve en México para todos los sentidos, de norte a sur, de sur a norte, de los puertos al centro, del centro a los puertos, hacia las fronteras al norte del país con los Estados Unidos, y toda la carga que se tiene que mover. Le pongo un ejemplo muy elemental. Un tren, por ejemplo, normal en México que usted ve cuando a veces le toca alto ahí donde están las pasadas del tren, usted se da cuenta que lleva arriba contenedores. Y muchas veces hay trenes que llevan 200, en otras ocasiones hasta 500 contenedores, y cada contenedor son 20 toneladas de carga. Pues imagínese usted ese tren que usted vio pasar ahí, que tuvo que esperar 2, 3 minutos a que pasara el tren, pues es el equivalente a 500 trailers. A 500 trailers que tienen que ir por la carretera, aparte de contaminando, costando en toda la cadena productiva y generando, pues obviamente, toda una movilización, una movilidad de mercancías, pero generando graves problemas a los pavimentos, al consumo de diésel, a la combustión, a la contaminación y a todo lo que implica la cadena productiva de lo que es movimiento de mercancías. Sin embargo, una de las grandes interrogantes que quedan entre los mexicanos y que es realmente hasta difícil de entender cómo no se pueden tomar decisiones de fondo que vengan a darle un viraje a esto, en virtud de que pues quien da las concesiones básicamente del uso de todas las vías de comunicación, incluidas los trenes, pues es el gobierno federal. Y entonces aquí tenemos que estas en 1997, en la época del presidente Ernesto Zedillo, un presidente incoloro, insaboro, insípido, se privatizaron, por llamarlo de alguna manera, y entonces se concesionaron básicamente a varios grupos extranjeros, entre ellos al Grupo México y a Southwestern Pacific y a muchos otros, pero pasa un pequeño detalle. El tren en México básicamente se utiliza para el movimiento de carga, es decir, para mover cosas. Y esas cosas pues es sencillo entenderlas, ¿no? Porque se manejan muchas cosas agrícolas, sobre todo la automotriz, todos los vehículos que se exportan a los Estados Unidos, al extranjero, se van por tren. El cemento, cuestiones de energéticos, no se diga metales y minerales como los que se mueven de Cananea, que van a Guaymas para ser exportados a Asia, productos industriales, químicos, fertilizantes, de todo un poco. Lo lamentable, y que es a lo que quiero ir el día de hoy, es que no mueven personas. Nada más para que vea usted el tema desde el punto de vista histórico. El primer tren en México se echó a andar en la época de Porfirio Díaz. Fíjese nomás, le estoy hablando a usted de 1908, concretamente un 29 de febrero, precisamente un año bisiesto, ¿no? Y se creó Ferrocarriles Nacionales de México. Desafortunadamente,
la falta de visión, la falta de cerebro, la falta de buenas intenciones para con México provocaron el hecho de que se privilegiara el negocio, es decir, la transportación de carga, y aunque dicen que no era un gran negocio o era mínimo, pues el transporte de pasajeros pasó al olvido totalmente, al grado tal de que solo hay tres pequeñas rutas que mueven personas en México, que realmente es patético, es ridículo lo que esto sucede, porque cuando debiera de existir una gran movilidad de millones y millones de mexicanos moviéndose por todo el país en el tren. Desde luego que los centennials, los que nacieron en este siglo XXI, y los millennials que pues nacieron a finales del siglo pasado, no saben ni de lo que les estoy hablando porque no conocieron el tren. Así de elemental, imagínense, en el 97 se manejó solo el tren de carga y se olvidó el de pasajeros. Y ahora pues están los proyectos que conocemos de los trenes interurbanos, como el que se está haciendo de Toluca a la Ciudad de México y el Tren Maya por ahí en la Riviera Maya. Yo he venido planteando la importancia y la necesidad de que en Sonora se haga un tren que conecte a Puerto Peñasco con Arizona fundamentalmente, para poder, sobre todo un tren rápido, ¿no? Que permita mover miles y miles de pasajeros vía terrestre, pero por tren, adicional a los automóviles que ya se manejan por toda esa región, y no se diga pues la conectividad aérea con vuelos comerciales. Bueno, pero ese es un tema realmente importante que tendrá que seguirse abordando los próximos meses y años, en virtud de que si nosotros queremos llegar a niveles superlativos de conectividad, por ejemplo, es obvio que un tren de pasajeros que te lleve pasajeros desde Arizona a San Carlos, Nuevo Guaymas, por ejemplo, uno de los lugares escénicos más bellos del mundo, dicho por National Geographic, perdón, en una publicación mundial, y no se diga pues a cualquier otra ciudades como Hermosillo, Ciudad Obregón, y a todo Sonora y desde luego al resto del país, a otros destinos turísticos. No tengo la menor duda que los grandes países desarrollados que tienen bellezas naturales, turismo, tienen una gran movilidad por tren. Los trenes rápidos en Japón, en Corea, en China, en Suiza, en Alemania, en España, en Francia, en todos lados. El tren es un motor del desarrollo del turismo y de la economía, menos en México. Parecemos no entender la paradoja que implica el estar a la altura de las circunstancias que implica. Y muchos critican al presidente López Obrador por el tema del Tren Maya. Aquí es importante comentar lo siguiente. Podrán criticar la falta de transparencia, la adjudicación de las obras, el manejo de amigos o cercanos para llevar a cabo las mismas, pero lo que no van a poder criticar nunca es la visión que se tiene de conectividad de toda la zona arqueológica, turística, selvática del sureste de México, para dar tren de pasajeros de calidad nacional e internacional a un país que está agonizando en materia de dejar atrás las cosas que son parte de la modernidad en todo el mundo. Aquí en Dubái, por ejemplo, usted ve el metro o el metro, tanto el subterráneo, pero sobre todo el metro que va por arriba junto a los freeways, es impresionante. Es cuando ves el primer mundo y dices, Dios mío, México estamos no solo en el tercero, sino en el cuarto mundo. Y todo es producto muchas veces de la visión corta que tienen los gobernantes, como sucedió el caso con Ernesto Zedillo que comenté al principio, que vienen a pegarle al traste a modelos de desarrollo que son naturales en cualquier país del mundo. Estados Unidos y Canadá, nuestros socios comerciales, tienen una gran conectividad, no solo para la carga, sino para el movimiento de personas. Insisto, el tema es el movimiento de personas, sobre todo en el sector turístico, que es algo que se ha olvidado.
Y obviamente pues un esfuerzo de este tipo pues no es tan fácil porque cuesta miles y miles de millones de dólares como está sucediendo con el Tren Maya en este momento, pero que seguramente en el mediano y en el largo plazo será una extraordinaria obra, no tengo la menor duda, para efectos de fomentar e incrementar y fortalecer a este sector, que es el sector turístico nacional. Y ojalá algún día tengamos lo mismo por acá en el noroeste de México, particularmente en las zonas turísticas del estado de Sonora y pues ya veremos de otros estados. Y la verdad es que son pequeños, muy pequeños los esfuerzos que hay en materia de trenes turísticos. Está el de El Chepe, Chihuahua, Los Mochis, el de Tequila Express, el de Guadalajara para la ruta del tequila y también el tren turístico Tijuana-Tecate por allá en Baja California. Y en fin, párale de contar. Ojalá y algún día tengamos trenes turísticos y de pasajeros por toda la República Mexicana, porque lo merece usted, lo merecen los mexicanos, lo merece México. Que tenga bonito día, buen inicio de mes, febrero. Saludos, gracias por escucharme. Hasta luego.